Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera saber si me están escuchando. Alguno que ponga un dedo. Bueno, ya están poniendo. Muchas gracias por poner eso en la pantalla. Tenemos el gusto de comenzar el ciclo de conferencias del año 2026 del Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba. Me voy a presentar primero. Soy el presidente, geólogo Arturo Llupia, matrícula profesional A269. Y bueno, estamos esta tarde acá. Hemos decidido, gracias a la colega Graciela Arguello, que nos va a dar una charla, y estamos un grupo de la comisión directiva y otros geólogos más acá, y geólogas, en forma presencial, y hay mucha gente que está en forma por la web, en el Google Meet. Bueno, voy a presentar, y antes que nada de presentarla a nuestra colega que va a dar la charla hoy, quisiera agradecerle a la Comisión de Prensa y Difusión, porque se encarga no solo de esto, sino de la difusión de todo lo que realizamos en el colegio, de la revista virtual Georrumbo, y agradecer primeramente a Graciela Arguello, que está en esa comisión, que es nuestra conferencista de hoy, a la colega Sabrina Torti López, al colega Marcelo Chambar y a la colega Cecilia Somaro, que está en forma virtual porque ella vive en Río Cuarto. Bueno, paso a presentar a nuestra conferencista de hoy, la geóloga Graciela Leonora Arguello, matrícula provincial A132, geóloga egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, convenio docente en la misma institución. Desarrolló una extensa trayectoria en la docencia universitaria e investigación científica, desempeñándose como profesora adjunta de las cátedras de pedología, cartografía y conservación de suelos hasta su jubilación. Cuenta con una sólida producción académica que incluye más de 60 publicaciones científicas con referato, capítulos de libros y materiales didácticos, así como participación en proyectos de investigación, formación de recursos humanos y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. En paralelo, ha desarrollado una destacada actividad en divulgación científica y escritura, siendo creadora del blog Locos por la Geología, reconocida internacionalmente, y autora de obras de narrativa y ensayo. Ha recibido premios y mención tanto en el ámbito científico como literario, incluyendo la nominación de su blog en el certamen internacional de Best of Blog. Se desempeña como embajadora de la palabra por Argentina y ha brindado conferencias sobre divulgación, escritura y comunicación científica. Actualmente integra el comité editorial de la revista Georrumbos del Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba. Bueno, la verdad que este es un resumen muy pequeño, muy resumido de la colega Graciela Arguello. He tenido el gusto y el placer también de trabajar con ella en la Universidad Nacional de Córdoba, y más precisamente en la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Natural, en la carrera de Geología por muchísimos años, y teníamos a 10 metros nuestras cátedras separadas. Bueno, lo dejo con la colega Graciela Arguello. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de conversar sobre un tema que me es muy caro, que es la corrección en la escritura, la corrección en el hablar, la corrección en el comunicar, y sobre todo llegar de la mejor manera posible a conseguir una divulgación geológica. La razón por la cual ustedes están viendo el logo de mi blog es porque
muchos de los temas que hoy voy a tratar de manera muy resumida los pueden consultar allí con mucha más extensión, porque casi todos tienen un post en particular sobre los temas que vamos a tratar. Pero además, porque, a ver si veo, allá tienen la posibilidad de contactarme en una de las pestañas. Por eso es que he traído esto como foto de pantalla, para que permanezcamos, si es posible, en contacto. Bien. Bueno, primero lo primero que debería volver atrás, porque quería explicarles por qué elegir este tema. Esta elección es un resultado de una larga experiencia como docente, en primer lugar, corrigiendo muchas veces trabajos, siendo tribunales, trabajos finales, porque por otro lado, como ya lo dijo Arturo, he participado participo actualmente en el comité editorial de la revista, pero además he participado con otra revista que era Contacto Geológico hace más de 40 años, y también porque he tenido la oportunidad de ser muchas veces parte de comités editoriales de actas de congresos realizados en Córdoba, y he sido también revisora científica de revistas como la del Libro, por ejemplo, que es la que recuerdo ahora, pero otras más. Y esto me ha posibilitado darme cuenta de la necesidad de conseguir una corrección lingüística a la hora de comunicar, ya sea los resultados de un trabajo final, de un informe para un comitente privado o de un trabajo científico. Porque me he pasado muchas veces, sobre todo como revisora científica, de tener que solicitar una reescritura de trabajos excelentes desde el punto de vista científico, con contenidos innovadores, con resultados muy bien analizados, con un verdadero valor agregado en materia de investigación, pero con una expresión confusa, llena de errores, de ortografía, de sintaxis, de estilo. Entonces eran muy difíciles de leer o directamente daban como una sensación de disminuir la calidad del trabajo, que en su esencia podía llegar a ser excelente, pero tenía una muy mala presentación. Y esto es sobre todo grave cuando se trata de un informe para un comitente privado, porque si se comunica entre geólogos, los geólogos están más capacitados para darse cuenta del valor intrínseco del trabajo, más allá de sus errores de presentación. Pero si el comitente es un comitente privado que no tiene noción de geología, por ejemplo, un estudio de suelos, por ejemplo, una prospección de aguas para una persona dueña de un terreno, entonces se encuentra con que esa persona, la primera carta de presentación que recibe de su profesional contratado es precisamente el informe. Y es muy mala la impresión que se tiene cuando hay muchos errores, hay oraciones infinitas que no tienen un punto ni una coma, o cuando hay errores de léxico también. Entonces esa es la razón por la cual a mí me parece que puede ser un aporte interesante en intentar corregir o señalar cuáles son los errores más comunes. Bueno, ahora sí, empecemos por pensar cuál es nuestro análisis. Repito, no es sobre la comunicación científica per se, sino sobre la forma en que ésta se presenta. Es decir, es un análisis de lingüística. Y la palabra lingüística procede del francés linguistique, que a su vez deriva de linguiste, que quiere decir, proviene a su vez del latín lingua y quiere decir la lengua como idioma. En general se refiere a un estudio perfectamente codificado de la estructura, el origen, la etimología y todas las leyes que rigen un buen hablar, un buen decir y un buen escribir. La lingüística tiene numerosas divisiones internas, ya que tenemos desde el léxico, la ortografía, el estilo, la etimología, la fonética inclusive, la puntuación que está dentro de la ortografía. Es decir, hay muchísimos aspectos y
obviamente hay carreras enteras que se ocupan de esto, también materias enteras, pero nosotros vamos a señalar básicamente algunas de las partes que más nos interesan. Por ejemplo, el léxico, que es el conjunto de las palabras que constituyen un vocabulario, y en el caso de los científicos se tienen códigos propios. Las ciencias tienen códigos propios y es importante una buena utilización de esos códigos. La gramática es la parte de la lingüística que establece las reglas para que se relacionen las palabras entre sí en conjuntos organizados con un sentido comprensible. Luego tenemos otras partes, estoy señalando solo algunas de las partes de la lingüística, ¿no? Pero en general la ortografía es uno de los problemas más grandes que se encuentran cuando uno está revisando un texto. La palabra ortografía deriva de ortos, que es correcto, grafein, grabado, símbolo o dibujo. El problema real en este momento se ha agravado aún más porque muchísimos de los autores de los trabajos, ya sea científicos, trabajos finales, tesinas o tesis de doctorado, se confían en el corrector de Windows o se confían en la corrección que le puede hacer la inteligencia artificial. Esto es un problema muy serio porque tanto el corrector de Windows como la inteligencia artificial simplemente buscan que la palabra exista y que esté bien escrita, pero no pueden analizar el contexto porque no tienen especialización en geología, por ejemplo. Entonces, en muchísimos casos aparecen ambigüedades, aparecen palabras que son aceptables en el hablar corriente, pero no en un código científico, y los correctores digamos, virtuales las aceptan como correcto. Entonces es muy importante tener un conocimiento, un criterio propio como para poder acompañarse, si se quiere, de estas herramientas, pero revisarlas también, y si no se está capacitado para revisarlas por sí mismo, recurrir a un revisor humano. Siempre es necesario un revisor humano y que dentro de lo posible que esté versado en la ciencia de qué se trata, porque también un corrector literario puede equivocarse cuando es la hora de encontrar los términos correctos de carácter científico. Entonces nosotros vamos a organizar esta conversación de hoy con los siguientes puntos. Los errores de léxico. Luego hablaremos de errores ortográficos, comunes en geología, por supuesto, los gramaticales, los fónicos, porque también nos interesa que en una presentación oral, por ejemplo en un congreso, la presentación, la pronunciación sea correcta, los errores al citar las locuciones latinas y los errores de estilo. Vamos a ir paso a paso con algunos de estos problemas. Veamos algunos de los errores de léxico comunes. Es decir, yo me he basado al armar esta presentación en lo que he encontrado con más habitualidad en los momentos en que me he desempeñado, ya sea como leyendo una tesina, leyendo un trabajo para la revista, las dos revistas a las que mencioné, o como referí para hacer los referatos científicos en revistas aquí y en el extranjero. Hoy me voy a centrar, por supuesto, en el idioma castellano. Por ejemplo, la palabra glaciar o glacial. La he visto muchas veces intercambiadas como si fueran sinónimos, y no lo son, porque glaciar es el sustantivo, es el objeto material, y glacial, en cambio, es un adjetivo. Puede haber un cuerpo glacial, pero no un cuerpo glaciar, porque ahí estaríamos repitiendo lo mismo. El glaciar ya es en sí mismo un cuerpo. Se puede reemplazar glacial por glaciario, pero no puede reemplazar a glaciar, ni glaciar puede reemplazar a glacial o glaciario. Y este es un error que puede parecer que no, pero es muy común. Lo he visto muchas veces. Piedra preciosa o semipreciosa. En el hablar corriente, en las joyerías, en la orfebrería, muchísimas veces se utiliza este término semiprecioso, sobre todo en el comercio, digamos. Sobre todo como diferenciando lo que son las piedras preciosas más valiosas, que tradicionalmente son el diamante, rubí, esmeralda,
y a veces se cuela por ahí el topacio y según la moda pueden subir o bajar de precio otras piedras ornamentales que no son necesariamente de las más caras. Un granate o la hematita misma, hubo un tiempo en que fue una piedra preciosa, y digo preciosa siempre usando ese término. No se puede utilizar la palabra semipreciosa, porque semi significa dos cosas, o casi, o la mitad, el medio de. Entonces no podemos decir que una piedra es la mitad preciosa y la otra mitad ¿qué es? Entonces, en definitiva, no podemos usarla en el sentido de medio. Y en el sentido de casi tampoco, porque casi no es un término aceptable cuando estamos pretendiendo ser científicamente exactos y precisos. No podemos estar usando un término que significa casi. Entonces, estos términos como semipreciosa podemos dejarlo para una publicación de una joyería, podemos dejarlo para el uso el hablar corriente. Si nosotros hablamos el uso de semi, por ejemplo, podemos decir que un centauro es semi-humano, porque la mitad es humana y la otra mitad es un caballo. Pero una piedra es enteramente preciosa o no lo es. Y para estar más seguros, esto lo establece taxativamente la CIPJO, que es la Confederación Internacional de Joyería y Orfebrería de Diamantes, Perlas y Piedras, desde 1970. Desde entonces determinó, por su artículo 4, bueno, ahí no sé si se llega a ver el 4, pero es 4.1, está bien, de las normas de uso de las piedras de color, que el término semiprecioso es incorrecto y queda prohibido, no solamente desaconsejado, sino prohibido, no debiendo utilizarse nunca. Y sin embargo lo encuentro muchísimas veces en análisis de yacimientos de profesionales geólogos. Si estamos hablando de la gemología como, no sé, el uso de las piedras para curar el reuma, no sé, algo no científico, bueno, bárbaro. Pero si estamos hablando de la gemología como disciplina, que es parte de la mineralogía y que queremos ser exactos, no podemos decir semipreciosa. Del mismo modo que aparecen para salvar este problema del semiprecioso queriendo significar de más o menor valor, de mayor o menor valor, hay un subterfugio que utilizan comúnmente en el comercio, que es utilizar la terminación, digamos, el agregado oriental. Si dicen oriental, quiere decir que la piedra preciosa de que se trata no es la natural o tiene alguna manipulación, como por ejemplo un cambio de color, o es una reconstitución, o es falso, lisa y llanamente. Entonces, si a ustedes les venden un topacio oriental, sepan que no es un topacio. Pero al usar la palabra oriental, el que lo vende se está cubriendo de cualquier acusación de estafa, porque ya el código está claro. Si se le agrega oriental a una piedra preciosa, no es una piedra preciosa, real ni verdadera. Ahora tenemos otra que también tiene un uso bastante, digamos, light. La gente no se fija bien cuando está utilizando los términos cambio climático o variabilidad climática. Recuerden que para hablar de cambio climático no podemos referirnos desde la geología, que trabaja con sistemas complejos, donde entran todos los parámetros posibles. No podemos referirnos a un cambio climático cuando lo único que está cambiando es la temperatura, porque el clima está constituido no solo por la temperatura, sino también está constituido por la humedad atmosférica, está constituida por las precipitaciones, la circulación atmosférica, la presión, etcétera, etcétera. Entonces, para hablar de cambio climático, para empezar tenemos que estar refiriéndonos al sistema completo. Y además tiene que durar la tendencia hacia arriba o hacia abajo por lo menos medio siglo, unos 50 años como mínimo. Si los cambios son más breves, si hay un cambio que dura 10, 12 años, no estamos ante un cambio climático, sino ante una variabilidad climática. No estamos negando en absoluto el cambio climático. Lo que estamos diciendo es que debemos usar el término en un contexto correcto. Hay cambio climático por un lado y variabilidad climática por el otro. Y repito, yo los he visto confundidos muchísimas veces. Ahora te debe haber pasado, Clarita. Sí, sí. Ella, Clarita, Lo que pasa es que el cambio climático está a veces referido a un proceso geológico de mucho tiempo. Ahí podés ver el cambio. Por eso. Claro, en cambio la variabilidad climática vos la analizás a través de una serie de medidas. Acá estamos una medida.
Acá estamos referido. con- acá Ahí estamos- podés ver la variabilidad. No, Ahora vamos a eso. no, anda Ahora- eso porque es ahora- una cosa que, viste, cómo lo Ahora, ahora cómo vamos los a eso. periodistas Acá tenemos un mañana viene el ejemplo. cambio climático, porque viene de lluvia, calor. Ay, Ahora vemos esto, ahora vemos esto. Acá sí. tenemos una curva precisamente donde vemos la confusión que a veces ocurre entre el cambio climático y una variabilidad. La variabilidad climática puede ocurrir entre estos rangos, todo este rango, desde el pico más alto hasta el más bajo. Todo esto es un rango de variabilidad, ¿eh? O sea, entre el superior y el inferior, ¿eh? Y por el centro va la estadística media y la tendencia. Ahí vemos una muy ligera tendencia. Ojo que acá también estamos hablando solo de temperaturas. Entonces también sería incompleto. Y tenemos una fluctuación climática que es cada uno de estos cambios, pasar de arriba a abajo, de arriba a abajo. Todo esto es una fluctuación climática que puede ser muy breve. Para que hablemos de cambio climático de una manera correcta es con una larga observación, con un sistema complejo, y por otra parte, tiene que durar ese supuesto cambio, una vez que lo hemos detectado, tiene que durar varias décadas. O con datos proxy, Exacto. podés ver el cambio climático, Claro. no con series estadísticas de medición, con instrumental. No, No no, series claro, instrumentales, sino Claro. series con datos proxy. pero que tienen que tener duración. Y a veces, Pero que a tienen que veces tener duración. lo utilizan en términos cambio climático, por Ah, ejemplo, no, bueno, sí. en instituciones. Sí. Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, ¿cómo puede ser Bueno, eso? lo que pasa es que a en nivel mundial en las instituciones voy a mostrar que hay también. algunos de los errores son muy comunes. Yo todos estos errores no los he inventado, son errores Sí, que son yo he visto- errores que yo he visto profesionales. cuando he hecho referatos. O sea, son Claro. errores de profesionales. Ojo, no son Sí, sí. no son errores exclusivamente de los legos, digamos, ¿no? Bueno, entonces, esto ya más o menos lo venía diciendo. Cada cambio menor, como les expliqué recién, es una fluctuación climática y ocurre en esa curva que veíamos recién, en cada punto donde hay un quiebre. Tiempo meteorológico y clima. También lo he visto muchas No, veces. todos los confundido. días lo vemos, porque Pero los periodistas... no es tan lo grave, dicen. no es tan grave cuando lo dice un periodista. Yo lo he encontrado mucho más grave cuando en un informe, por ejemplo, dicen debido al cambio climático no se pudo realizar la campaña el día previsto. No hubo un cambio climático, hubo un cambio de tiempo. Entonces, repito, esto es mucho más grave cuando lo comete un profesional. Por Sí. eso estoy insistiendo en la corrección. El tiempo meteorológico es una variable de estado, es un momento particular de los múltiples factores que definen las condiciones climáticas meteorológicas y que normalmente se utilizan sobre todo en relación a temperatura y humedad. Generalmente es lo que se informa. Pero el tiempo meteorológico no es el clima. El clima requiere, como dijimos, un estado para una región dada, más o menos continuado en el tiempo. Y por otra parte tiene distintas, el clima, que es una conceptualización, como dice ahí, generalizada, que tiene que tener observaciones y que puede ocurrir en distintas escalas. Cuando se define un clima, puede ser una escala mega, macro, meso o hasta micro. Por ejemplo, si elegimos como escala mega el planeta todo, podemos hablar de una macro cuando hablamos de un país o cuando hablamos de un continente, podemos hablar de meso en una región dada, y micro puede ser hasta inclusive la cocina de mi casa. Entonces, cada escala tiene distintas conceptualizaciones y tienen que ser respetadas a lo largo de un trabajo científico. Me ha pasado también de ver en distintos trabajos que de pronto se está hablando del mega, sin hacer ninguna aclaración, de pronto se habla del micro. Entonces hay una confusión tremenda cuando no se va estipulando exactamente la escala de observación, claro, la escala espacial en la que se está trabajando o definiendo un tiempo meteorológico. Claro, es muy importante. Ahora vamos a ambiente, medio o medio ambiente. Este es otro tema que aparece de las formas más variadas. Hay gente que habla solo de ambiente, hay gente que solo habla de medio y hay gente que habla de medio ambiente. Veamos un poquito. ¿Qué significa medio? Yo acá esto los voy a leer textual porque les he tomado de la RAE. O
sea, son definiciones que no son mías, son distintas acepciones. La palabra medio tiene más de 30. Las que podemos aplicar nosotras, porque hay algunas que son medios, por ejemplo, químicos, y es un medio con pH de tal o tal, pero las que nosotros como geólogos aplicamos son estas. Para la geología, entonces, el espacio físico en que se desarrolla un fenómeno determinado. Esa creo que es la más adecuada. Pero también el conjunto de circunstancias culturales, económicas, sociales en que vive una persona, un grupo humano, el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y sus actividades. Estas las he incluido porque cuando hacemos evaluación de impacto ambiental, esta parte del ambiente también nos importa, aunque nosotros los geólogos tendemos a pensar que solamente nos debe preocupar el ambiente no orgánico, digamos. Bueno, eso es lo que significa medio, ténganlo presente, sobre todo tengan presente esto cuando habla de las circunstancias o condiciones exteriores. Y veamos ahora, también de la RAE, ¿qué significa ambiente? Bueno, primero hablemos de la etimología, que proviene de la palabra ambient, que significa, que a su vez deriva del verbo ambere, que quiere decir rodear algo, o estar alrededor de algo, o a uno y otro lado de algo, eso es amber. Esto también tiene muchos significados, esta palabra ambiente, hasta 7, no tantos como la palabra medio, porque además en la palabra medio está la de mitad de o algo por el estilo, entonces tiene mucho más acepciones. Pero de las acepciones, las que están relacionadas con nuestro objeto de estudio son el espacio que rodea a un cuerpo, o un fluido puede ser, también las condiciones, y si ustedes se fijan, esto es prácticamente lo mismo que hemos leído antes. Entonces son sinónimos. Entonces, ¿para qué juntar dos sinónimos y hablar de medio ambiente? Si nosotros estamos haciendo un abordaje sistémico de todo el objeto que nos interesa, el paisaje y demás, entonces estamos hablando de lo mismo que habíamos señalado recién, todas aquellas circunstancias exteriores que rodean, etc. Entonces, en definitiva, resulta que hay una redundancia. Cuando hablamos de medio ambiente, no hace falta, en el caso específico de la geología, utilizar ambos términos, porque redundan, ya que medio y ambiente son la misma cosa. Aclaremos que hay una diferencia entre el concepto de redundancia y el concepto de pleonasmo. La redundancia es cuando algo está realmente al vicio, está de más. Ya sabemos de qué estamos hablando, no hace falta que lo repitamos en dos palabras que están juntas. En cambio, el pleonasmo es una figura literaria totalmente aceptada, en donde uno lo que quiere es reforzar un concepto y se puede considerar correcto en un contexto literario. Por ejemplo, si yo digo catástrofe catastrófica, lluvia pluvial, verano estival, son redundancias totalmente ridículas, porque una catástrofe no puede ser otra cosa que catastrófica, la lluvia solo es pluvial, el verano siempre es estival. Entonces es una estupidez repetir esta palabra. Estos serían redundancias. En cambio, son pleonasmos si yo digo catástrofe espantosa. Sabemos que una catástrofe no es bonita, obviamente es espantosa, pero para darle fuerza en una comunicación informal es aceptable. Del mismo modo que mis propias conclusiones. Si yo digo mis conclusiones, se sabe que son mías propias, no son de ningún otro. Entonces, propias estaría de más. Pero son pleonasmos, porque se aceptan. Entonces, es importante a la hora de revisar un texto fijarse si es realmente una redundancia o si es un simple pleonasmo. Si es un pleonasmo lo dejamos porque a veces hasta le da más vida, más color, más fuerza a lo que estamos comunicando. Pero si es una redundancia, lo tenemos que eliminar en el acto. En un pleonasmo también a veces en la misma redacción, sin tener nada que ver con la geología, con la biología o con lo que sea, pero alguien escribe, todos subimos arriba. Bueno, eso ya es redundancia. Eso no es pleonasmo, eso es redundancia, porque no se puede subir abajo. Claro. Pero si en cambio yo digo cosas como mis propias conclusiones, o... no, el pleonasmo es una figura aceptada, no es un error. Es parte de los tropos que se llaman en literatura. Todos los tropos que son las figuras como metáforas, señales, todos esos son tropos. Sí, subir arriba, entrar adentro, sí, pero son todas redundancias, por eso están mal. Si fueran pleonasmos estaría bien. Si uno dijera, por ejemplo... Hay que dejarlo para los crucigramas. Las palabras que a vos te gustan tanto.
sustentable o sostenible. Esto también es una cosa muy importante, porque no es lo mismo sustentable que sostenible. Para empezar, desde su origen etimológico, la palabra sustentable tiene una cierta relación con lo económico. Aquello que produce más beneficios costo económico se sustenta, es sustentable. En cambio, sostenible tiene más la idea de algo de duración en el tiempo. Originalmente, las dos acepciones, las dos palabras se consideraron sinónimos, y veamos un poquito la historia. La definición de desarrollo sustentable fue la primera que apareció, y eso ocurrió en la Declaración de Estocolmo de 1972, en el principio 2, que establece que es, y lo vamos a leer textual porque es un principio que hay que respetar tal como es un proceso por el cual se preservan los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Es decir, que lo podamos hacer nosotros y los otros también. Pero cuando hablamos de esta definición es bastante vaga, porque yo puedo decir, sí, bueno, yo en beneficio de las futuras generaciones, ahí les dejo el agua, pero está contaminada, está sobreexigida, en peligro de agotamiento, etc. En cambio, en la Declaración de Johannesburgo de 2002, se desarrolló una nueva definición para desarrollo sostenible, que se entiende, y lo pongo textual, como el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y del medio ambiente. Bueno, acá fíjense cómo lo redactaron ellos, pero esto es un problema de traducciones. Sano de la actual generación sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas para las generaciones futuras. Esto yo, pese a esta redundancia, yo lo dejé tal como está para respetar la traducción oficial de la Declaración de Johannesburgo. Y les aclaro que este problema de medio ambiente fue un problema de traducción, porque en inglés directamente es environment, que no tiene ese problema del medio y del ambiente, cosas por el estilo. Pero bueno, así se tradujo. Pero acá lo importante es que está hablando de todas estas características, que tiene que haber todo esto. No es simplemente que sí, ahí está el agua. Tiene que haber todo esto para cumplirse. Entonces es importante que hoy hablemos de desarrollo sostenible. Sin embargo, repito, en muchísimos trabajos, sobre todo de impacto ambiental, he leído el uso indistinto de los dos. Eventualmente... Perdón, una aclaración que a lo mejor pueda servir y ser de utilidad. Cuando surgen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS, son Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y en el 2015, cuando salen los ODS, son Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, son sostenibles. Claro. Es decir, sostenible en el tiempo, como bien decías vos. Sustentable quiere decir que se sustenta por sí mismo. Por sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me preguntaban, yo he estado en el NOA y he estado haciendo desarrollo sustentable en comunidades, y una de ellas era la capacitación. ¿Por qué? Porque era sustentable en el tiempo, pero no solo sustentable como sustentable en sí mismo, sino que eran capacitaciones que iban a seguir después, más allá de que la minería esté o no en ese lugar. O sea, eran tipos que se capacitaban en soldadura, en distintos tipos de cosas, y eso es un desarrollo sustentable, porque ellos van a hacer uso de esa capacitación más allá de que esté o no la minería ahí. Es sostenible en el tiempo. Sostenible en el tiempo, sí. Sí. Por eso, repito, es importante tener muy claro cuando se habla, como decía aquí el colega Rotelli, sí. Si se trata simplemente de algo que se autoabastece y por eso es sustentable, que no deja una pérdida económica, o si además se sostiene en el tiempo, si puede durar en el tiempo. Y puede durar también, como él lo señala, a través de generaciones, no solamente unos años. Este es el requisito para las generaciones futuras, que puede ser no solamente porque va a permanecer el recurso, sino porque además va a haber la gente capacitada para explotarlo. O sea, todas estas condiciones son importantes para distinguir en cuándo vamos a usar un término y cuándo vamos a usar el otro. Recordemos que cuando lo usamos de manera general, el actual, el actualizado, el nuevo, el moderno, es este de 2002. No, el otro ya se superó. ¿Cuáles son los requisitos de la sostenibilidad?
Y acá hablamos ya de sostenibilidad, no hablamos de sustentabilidad. Los requisitos básicos son que ningún recurso renovable debe ser usado a un ritmo superior al de su generación, que ningún contaminante deberá producirse a un ritmo que supere la capacidad del medio el medio ambiente. Repito, esto yo lo tomo textual de la Declaración de Johannesburgo, ¿no? Pero acá otra vez es un problema de traducción, de environment. Entonces, que en ningún caso que el medio ambiente esté superado en su capacidad de resiliencia por el ritmo de producción de los contaminantes. Ningún recurso no renovable deberá ser aprovechado a una mayor velocidad de la necesaria para encontrar un sustituto, digamos. Todo esto es lo que quiere decir. Si no lo podemos sustituir, veamos de tratarlo con más moderación, porque en algún momento puede aparecer ese sustituto, pero hasta tanto aparezca es necesario tratarlo con cuidado. Hay un criterio también bastante light, que supone que todo aquello que tiene un ciclo que se cierra sobre sí mismo, como el agua, es un recurso renovable, bueno, después vuelve. Pero ojo, son recursos renovables críticos, porque a veces ese ciclo es un ciclo que no cumple con el requisito de ser usado a un tiempo razonable. Entonces, el suelo, por ejemplo, y el agua, que hasta ahora se habían considerado siempre como recursos renovables, punto, hoy son entendidos como recursos renovables críticos. Y todos estos conceptos son cosas que, repito, en la comunicación y sobre todo en la divulgación, o sea, yo lo he visto en los errores cuando he hecho algún referato, pero también lo veo a diario, como alguien dijo por ahí, en la prensa. Las comunicaciones de la prensa llegan momentos que a mí me hacen sangrar los ojos, les aseguro. Y me ha pasado... Sí, escriben. Sí, no, si se equivocan los profesionales, imagínense la prensa. Claro. Y yo soy de los que llama por teléfono a la radio y le dice, están diciendo mal tal cosa, nunca me han dado borillas. Pero de todas maneras yo me saco la bronca. Están diciendo mal tal cosa, tal otra. Por ejemplo, esto a lo que vamos a ir enseguida, es una cosa que pasa todos los días. Bueno, alud o avalancha. Estos términos también se confunden mucho, sobre todo en la comunicación de divulgación, sobre todo en la prensa, pero también lo he visto en trabajos finales, por ejemplo. No tanto en trabajos científicos, pero en trabajos finales sí. La etimología de la palabra alud puede resultar ambigua, pero procede de términos que vienen del euskera, que es el idioma de los vascos, ¿no? Entonces son del término luta, que puede significar lur, que es tierra, o elur, que es nieve. Entonces ahí puede haber un cierto grado de confusión con el uso de la palabra alud o avalancha, pero lo concreto es que en el término, en la etimología de alud, la nieve aparece. Entonces está bien utilizarla para la nieve. En cambio, ¿qué pasa con avalancha? Esta palabra procede de avalanche, del francés, que a su vez viene de avalanche, y a su vez parece tener relación con laves, que significa caída. Y si ustedes se fijan, si sumamos este laves con aval, que quiere decir valle abajo o hacia abajo o en dirección al valle en francés, juntamos estas dos cosas y nos queda algo muy parecido a avalancha. Pero acá no aparece en ningún momento la palabra nieve. Entonces deberíamos, para ser correctos y exactos, reservar alud para las caídas de nieve y avalancha para todas las demás. ¿De dónde sale tanta confusión también? Bueno, ahí está. Esta confusión aparece sobre todo por la traducción por simple similitud de la palabra avalanche, que corresponde a alud en inglés. En inglés es alud porque para los que son caídas de otros materiales que no sean nieve, tienen las palabras landslide y ¿dónde andan? No sé dónde, ahí está, landslides y rock slides, según que se trate de caída de rocas o caída de materiales no agregados. Entonces, como ellos tienen esta palabra totalmente definida para rock slides y landslides, no tienen problema en utilizar avalanche como alud. Nosotros sí lo tenemos porque estamos confundiendo los dos términos. En nuestro caso, el uso correcto sería avalancha como una expresión corriente,
pero más científicamente hablamos de remoción en masa de una forma general, y si según que se trate de pendientes rocosas o no rocosas, usaremos esos términos, en pendientes no rocosas o en pendientes rocosas. Pero esa es la forma correcta de dirigirse. Puede usarse el término avalancha, pero sabemos que no estamos hablando de nieve. Y repito, yo lo he visto sobre todo, insisto, en los comunicadores sociales, muchos de los cuales se autotitulan comunicadores científicos o comunicadores o divulgadores especializados en ciencias naturales, y Dios mío, dan ganas de hacerse el harakiri. Relíctico, ¿es correcto? Durante muchísimo tiempo se consideró mala palabra. La palabra correcta era relicto, no relíctico. En las últimas modificaciones de la RAE, yo recibo la newsletter porque soy bastante fanática, se ha aceptado, se puede usar relíctico, ya no es incorrecto. Los errores ortográficos, y estos son de los más peores. Estos son de terror. Y eso, me vuelvo a recordar lo que les decía al comienzo. Traten siempre de no confiarse en el Google, el corrector de Google, el corrector de la inteligencia artificial, porque a veces la inteligencia artificial es bastante estúpida naturalmente. Sí. Pero la culpa no es de ella, sino que en realidad la inteligencia artificial busca en una base de datos en donde no necesariamente está la información geológica. Recuerden que la geología siempre ha sido un poco una ciencia postergada, no tiene buenas comunicaciones, no tiene buenos comunicadores. Bueno, veamos los errores ortográficos. Absorber. No les puedo decir la cantidad de veces que lo he visto con una B corta ahí, por confusión con absolver. ¿Están dándole la absolución a algún medio químico? ¿Qué están haciendo con eso? Pero lo he visto millones de veces de esa manera. Entonces, ojo con ese error. Después, el uso del acento. Ya sabemos que los acentos tienen toda una regla, o una serie de reglas. Sabemos que las palabras agudas se acentúan siempre que terminen en vocal o en N o en S. Las graves se acentúan precisamente en los casos opuestos, vale decir, cuando no terminan en vocal o en N o en S, las esdrújulas y sobreesdrújulas se acentúan siempre. Pero hay un uso del acento diacrítico, que les explico ya lo que es, que hace que algunas de estas reglas tengan dispensas especiales. El acento diacrítico es aquel acento que nos permite distinguir entre dos usos diferentes de la misma palabra. Entonces ahí nos encontramos, por ejemplo, con la palabra donde, que si ustedes se fijan, no debería nunca llevar un acento, porque es una palabra grave que está terminada en vocal. Y sin embargo, hay momentos por el acento diacrítico que debe estar acentuado. Cuando no necesariamente tiene que estar el signo de interrogación, basta que tenga un sentido enfático. Vale decir que esté implicando una pregunta que a lo mejor no está marcada con el signo, pero está implicando una pregunta. Me pregunto dónde dejé mis guantes. No está dónde, pero se entiende que es enfático. Ahí va el acento. Los dejé donde está el patito de goma. Ese donde está explicando dónde quedó, entonces ahí no va el acento. Entonces, hay que tener ojo con este uso del acento diacrítico, que es la principal causa de errores cuando uno recurre a los correctores Google o a los correctores de inteligencia artificial, porque este uso del acento diacrítico no lo tienen presente por una razón muy simple. Todos estos programas todos los programas tecnológicos son originalmente de habla inglesa, y en el inglés no existe el acento. Entonces los acentos que los corrige o no los corrige la inteligencia y el Google nunca son confiables, porque ellos no tienen el acento. Y peor todavía si ustedes quieren escribir en francés, donde no solamente tienen el acento agudo que tenemos nosotros, sino tienen el grave, tienen el circunflejo. Entonces van muertos claro, van muertos con esta clase de cosas si ustedes están pretendiendo que los acentos sean corregidos por un software. Imposible. ¿Diacrítico qué quiere decir? Diacrítico quiere decir dos situaciones diferentes. Entonces, hay una situación y otra distinta. Y el crítico es donde está el cambio. El cambio en este caso porque es enfático o no es enfático. Pero fíjense un ejemplo muy claro. Vean acá. ¿Qué cosa me dijo? Esto y esto otro.
lamentablemente no se ve, no se alcanza a ver el que tiene. Ah, ahí se ve. Ah, bueno, ahí se ve. Es en la pantalla donde yo no lo veo. Fíjense una cosa. Si yo no pongo ese acento, aun cuando está enfatizado porque está entre signos de preguntas, tiene dos significados muy diferentes. En este caso me dice, yo me quedé con la duda, ¿me dijo que cosiera? O sea, ¿qué cosa me dijo? ¿Se dan cuenta? ¿Me está indicando que me ponga a coser? Esa es la pregunta. En este otro caso es, ¿qué cosa me dijo? ¿Cuál fue la palabra que utilizó? ¿A qué se refiere? Y fíjense que los dos casos están con, con signos de interrogación. Esto lo traigo a colación porque hay una nueva dispensa de la RAE que cada vez se está permitiendo cosas más absurdas, que dice que el acento diacrítico puede no utilizarse porque se entiende en el contexto. Acá les traigo un ejemplo en donde el contexto no permite distinguir nada y no es lo mismo que me digan, que yo me pregunte si quieren que yo esté cosiendo o si yo quiero saber qué fue la palabra que me dijo. Entonces, ojo con esto, por más que ahora existe la tendencia, dice, el acento diacrítico puede, no debe, sino puede omitirse cuando el contexto está claro. ¿Cómo sabemos cuándo el contexto está claro? Y fíjense que cuando yo dije, ¿cómo sabemos cuándo el contexto? Ahí hay un acento, pese a que no está el signo de pregunta, porque el contexto es enfático. Yo quiero enfatizar cuándo es el momento en que debo usar el acento. Entonces, esto es muy importante y es uno de los errores más comunes, el acento. Dios mío, ¿cómo se sufre con los acentos? Bueno, ¿qué pasa con los monosílabos? Los monosílabos tienen también esa dispensa de no utilizar jamás un acento. Mentira. Porque en realidad cuando tienen, otra vez vamos al diacrítico, cuando tienen dos significados tenemos que usar un acento para distinguir cuál de los dos significados es. Por ejemplo, yo te dije que tomaras té. El primer té no lleva acento, el segundo té sí, porque el primero es un pronombre, el segundo es un sustantivo. Y sin embargo son dos monosílabos que en la teoría no deberían llevar acento. Pero otra vez acá nos encontramos con estos problemas serios si no tenemos un criterio que acompaña a un supuesto corrector ortográfico. Repito, los supuestos correctores ortográficos están generados en otro idioma, no están generados en castellano. ¿Qué pasa acá? Ah, perdón, esta. No me hace caso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me avanza? ¿Qué pasó? Se tildó algo. Eso me pasa por criticar la tecnología, ¿no? Entonces se vengaron los softwares se vengaron de mí. Vos dijiste que no servimos, mira. Ahí está. ¿A dónde estaremos? ¿Habrá quedado en el mismo lugar? ¿O no estamos al comienzo? Hay que pasar todo. Ahora viene, por lo menos. Igual ahora voy a compartir otra vez la pantalla. Estos son problemas de tecnología. No, todavía falta. A ver, vamos a hacer. Bueno, a ver si ahora estamos. Ahí está. ¿Te espero? Sí. Supongo que verán que es un problema ajeno a nosotros. Bueno, en las mayúsculas. Esta es una historia aparte, un cuentito interesante. Durante mucho tiempo, en las mayúsculas de imprenta se permitía no utilizar los acentos. ¿Por qué se permitía no utilizar los acentos? Porque en la imprenta muchas veces uno escribía a máquina y las antiguas máquinas, las Olivetti, las Remington, etcétera, para hacer el acento tenía una tecla que levantaba el teclado, entonces ahí en la parte superior de la tecla
ponía el acento. El problema es que en las mayúsculas se encimaba la letra con esa tilde. Entonces se permitía, como una dispensa especial, no poner el acento en las mayúsculas. Hoy en día ya se han superado la Remington, la Olivetti y todas las demás, y las pantallas de computadoras permiten colocar el acento en las mayúsculas sin ninguna clase de problema, razón por la cual debe colocarse el acento en las mayúsculas. Otra vez, debe colocarse el acento en las mayúsculas. Y esto ha quedado en la memoria colectiva como una dispensa de no lo pongo, pero no es correcto. Hay que poner ese acento. Vamos acá. Bueno, ahora, ¿qué pasa con estas abreviaturas? Durante muchísimo tiempo también iba detrás de la abreviatura su puntito, 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 puntito. Esto ya no va más. ¿Por qué? Porque hoy se entiende que no se trata de abreviaturas, sino de palabras que tienen significado propio porque se refieren a una unidad de medida en sí misma. Entonces ya no van más los puntitos. En el etcétera sí, porque el etcétera sí es una abreviatura. No faltaría el acento ahí en el etcétera. ¿A dónde? El acento. Pero es que no está escrito. No, claro. Etcétera, ahí recién vendría. Claro. Etcétera, en la I que falta, claro. Todavía no hemos llegado al acento. Tampoco. Está bien, muy buena la acotación de Lilian. ¿Kilómetro es con K mayúscula o minúscula? Sí, puede usarse de las dos formas, depende en qué lugar de la oración esté. Ajá. Puede usarse de las dos formas, está aceptado. Pero está bien la acotación que hace Lilian, que también aparecen muchas veces, y lo he visto muchas veces, MTS por metros. Esa no es la forma correcta. Desde el año 50. Sí, hace años. Y con litros de LTS Tampoco se usa, sí. Claro. También. Seguimos con errores ortográficos. Los signos de exclamación e interrogación forman parte de la ortografía y también los de puntuación, ¿no? Pero estos signos de exclamación y de interrogación tienen otra vez un problema de la colonización tecnológica, digamos. En inglés, los signos de exclamación y de interrogación solamente se cierran, nunca se abren. Entonces, en los teléfonos celulares, las aplicaciones, en muchas de las aplicaciones, no aparece la posibilidad de abrir y cerrar la interrogación o la exclamación. Para los ingleses no es problema, están acostumbrados así, ese es su idioma, pero para nosotros puede haber inconvenientes, como por ejemplo, en este caso. Yo tengo estas dos opciones. Cabe preguntarse cuál es la relación con, por ejemplo, el afloramiento o con lo que sea, ¿no? Entonces acá, si yo lo escribo como los ingleses, lo que estoy preguntando no queda claro, porque yo podría preguntar, cabe preguntar, o sea, mi pregunta es si puedo preguntármelo. Cabe preguntarse cuál es la relación con el afloramiento. Y en este otro caso, yo digo, cabe preguntarse, ¿cuál es la relación con el afloramiento? O sea, yo sé que cabe preguntarse, yo sé que tengo que pregunttármelo, y esta es la pregunta. Pero si yo lo tengo de esta manera, no sé cuál de los dos casos es. Y podrías eliminar en la última, ¿no? Sí. En la última, el primer signo de interrogación, y en vez del signo de interrogación, una coma ahí, y también se podría leer bien. No, lo que se podría hacer acá más que una coma es poner dos puntos. Coma, no, o dos puntos. puntos. Cabe preguntarse dos puntos. Sin el signo, andaría bien. Andaría, se entendería, Sí. pero desde la lingüística española es incorrecto. Claro, pero se entendería. Al Sí, estar sí. preguntando ya, Sí. cabe preguntarse. Dos puntos. Ya Ahí no sí. haría falta el primer signo, sino el último. Insisto, se entiende, está bien, se comprende, nadie se va a confundir, pero no es correcto. Y si uno está en castellano. claro, porque está en castellano y hay que hablar en castellano y uno lo exige. Cuando es revisor científico, con todo el dolor del alma, dice, che, hacértelo escribir de nuevo. Porque esto tiene muchos horrores de ortografía, te presenta mal, aunque esté por lo demás, no esté tan feo. Errores gramaticales. Esperemos que no se haya trabado de nuevo. Ahí está. Bueno, la palabra margen, por ejemplo, acá hay mucho problema con los géneros de las palabras. Y ya vamos a ver varias cositas. La palabra margen en la actualidad tiene los dos géneros, el masculino y el femenino.
Pero si nosotros hablamos de el margen, estamos hablando de la orilla de un papel, de lo que está alrededor de algo, o puede ser también una acotación que no hace el núcleo central del discurso. Por ejemplo, al margen de lo dicho, ocurrió tal o cual cosa. Ese es el masculino. El femenino es el que utilizamos nosotros más cuando hablamos de las orillas de los ríos, la margen del río. Entonces nosotros debemos usar la margen del río. Con esta tendencia de aceptarlo todo, la RAE dice que es preferible utilizar el masculino de esta manera y el femenino de esta otra, pero tampoco puede ser considerado un error. Yo diría que no es un error grave, pero si queremos ser, bueno, yo soy un poquito rompe, ¿no? Pero si queremos ser muy, muy correctos, si queremos ser muy puntillosos, si queremos ser exactos, es mejor utilizar la margen para el río y el margen para la hoja que estamos escribiendo o para acotaciones no centrales. Está haciendo algunas cosas locas. Ahí está. Algunos conceptos previos antes de lo que quiero explicar ahora. ¿Qué es un acento prosódico o fónico y qué es un acento ortográfico o tilde? El acento prosódico o fónico es el que uno pronuncia, pero no necesariamente anota o escribe. Y el acento ortográfico o tilde es la rayita famosa que uno tiene que poner para la correcta escritura, la correcta ortografía. Bueno, hay sílabas que son tónicas y sílabas que son átonas. Toma palabras para el crucigrama que vos decías. Las sílabas tónicas son las acentuadas, ya sea prosódicamente o con tilde. Y las átonas son las que no tienen un acento fuerte, suenan débiles, porque no llevan ni el uno ni el otro. Es importante tener presente cuáles son sílabas tónicas y cuáles son átonas para lo siguiente. Hay palabras con dispensas especiales debidas a sus acentos en cuanto al género. Por ejemplo, el área, el agua, son femeninos. Sin embargo, le ponemos el artículo, y acá viene otra palabra, el artículo masculino. ¿Por qué? Porque si no hay cacofonía, es decir, mal sonido. Si yo digo la área o la agua, suena feo. Entonces se permite hacer este cambio simplemente en el singular, porque en el plural vamos a seguir diciendo las aguas, las áreas, y ojo con esto lo escucho, esta es una de las causas por las cuales estoy llamando a la radio, a la tele, a todos lados, diciéndole, por favor, no digan este área, no digan este agua, es un horror espantoso, una vergüenza, realmente. Pero lo he visto también, ojo, en trabajos finales, ¿no? Ojo con eso, por eso. Los periodistas vemos cualquier cosa. No sé qué es, no hay una cacofonía. Ahora voy a explicar por qué no hay cacofonía. Buena acotación, porque ahora explico por qué hay situaciones en donde no hay cacofonía. Por ejemplo, bueno, esta es una dispensa que no significa un cambio de género. Esto aclaremos y los plurales que les señalé recién. Pero, por ejemplo, bueno, vamos a tener que decir la alerta, sí, eso es lo que escucho todo el tiempo. Hay una alerta meteorológica. Hay la alerta meteorológica de hoy, unas barbaridades espantosas. Es la alerta meteorológica. ¿Por qué yo en este caso, que están estas dos A, no hay cacofonía? Que es la pregunta. Por una razón muy simple, porque las dos sílabas tónicas, es decir, las dos acentuadas, están separadas. Acá tenemos la tónica la, y acá tenemos la tónica que es alerta. Acá está la tónica. Y en el medio tenemos algo que rompe la cacofonía. Entonces no hay problema. Yo puedo decir la alerta sin ningún drama. Porque no, del mismo modo que ayer yo podría decir esta área, porque se me han corrido. ¿Dónde anda? Porque se me han corrido. ¿Dónde anda el? Allá arriba, esta área. No, ¿dónde anda se me acabó el puntero. Bueno, no encuentro el puntero. Ahí está. Bueno, allá arriba el área, ahí está. Fíjense que también se han separado. Entonces, no hay problema con la cacofonía. La cacofonía desaparece cuando hay una sílaba átona entre las dos tónicas.
Entonces, ojo con eso, que es uno de los errores más espantosos. Cada vez que yo escucho este área, este agua, ay, me dan ganas de correr, tirarme al río. Claro, por el agua. El dequeísmo, ay por Dios. Ay por Dios, ay por Dios. Bueno, muchísimas veces aparece, se descubrió de que, y eso ahí no va. O por el contrario, fuimos informados que, no, ahí va. ¿Cómo sabemos cuándo va y cuándo no va? Muy fácil, reemplazamos todo lo que sigue por eso. O bien hacemos la pregunta. Una forma es, ¿se descubrió eso o se descubrió de eso? Se descubrió eso, entonces de no va. ¿Fuimos informados eso o de eso? De eso, entonces de va. La otra forma es así, hacer la pregunta. ¿De qué se descubrió? No, por Dios. Entonces ese de qué no va es qué se descubrió. Este no va. O acá. ¿De qué fuimos informados o qué fuimos informados? Lo correcto es de qué fuimos informados, entonces va. Son las dos alternativas para hacer bien las cosas y sí con problemas para que esto funcione. Se han enojado conmigo los tecnólogos, entonces está funcionando todo mal, eso por verlo. Bueno, y ahora el rey de los horrores gramaticales. El uso de los modos verbales subjuntivo y potencial. Veamos. Si el cuerpo habría aflorado unos kilómetros más, se hubiera podido observar un horror para... Un enroque. Sí, exactamente, hay que hacer un enroque, tal cual. Si el cuerpo hubiera aflorado unos kilómetros más, se habría podido observar, etc. Sin embargo, esto lo he visto, sobre todo en trabajo final. Periodistas impresionantes. No, los periodistas ni hablemos, porque los periodistas tienen que volver a la primaria y no sé si acá en periodismo no les enseñan un poco No, no. hablar, escribir. No, yo me angustio con los periodistas, es una cosa espantosa. Aparte de cómo tergiversan las noticias, ¿no? Porque al margen cuando hacen una supuesta divulgación científica, las explicaciones científicas que dan es como lapidarlos directamente. Pero bueno, al margen de eso, encima cometen errores ortográficos, gramaticales, sintácticos, no se pierden uno. Invitan a un especialista Y le discuten eso. Habla solo Sí. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, ese es un horror directamente. Los errores fónicos. Es decir, que también es importante tener presente el buen decir, porque si uno va a presentar un trabajo en un congreso, quiere hablar más o menos como debe, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, égido. ¿Cuántas veces he escuchado égido? ¿Cómo égido? Si acá no hay una, sería una esdrújula, y entonces tendría que llevar siempre la tilde, y no la tiene. Eso es como si yo dijera, me gusta el tejido que hizo tu mamá. No es el tejido, es el tejido. Es el ejido. Entonces, por favor, por Dios, pero eso lo he escuchado, y no solamente lo he escuchado de periodistas, sino de funcionarios municipales. Eso el mundo dice, que hablan del ejido que está bajo su égira. Porque ahí puede venir la confusión. Ahí puede venir la confusión. Inclusive, a veces lo ponen con mayúsculas. A égido, Sí. esto con mayúsculas. Lo he visto hasta con G. Sí. Lo he visto de cualquier Puede forma. ver de cualquier forma. Puedo llegar a verlo con H. Sí. Como si fuera... En el libro escrito de todas las formas. Aparte de ejido, que no es égido, hay otra palabra que no la noté, se me ocurrió después, que es el famoso fluido o fluido. Es fluido, no es fluido, es fluido. Y la otra palabra que lo he escuchado muchas veces, sobre todo cuando alguno, y esa es la peor parte, eso a lo mejor más presencia. Alguna vez esos colegas tan amorosos que quieren destruir al disertante y empiezan a decirle, usted está todo mal lo que está diciendo. Sus observaciones son estrambólicas. Son estrambóticas en todo Porque caso. viene de bola. Es otra. Es estrambótica. Pero eso también lo he escuchado.
y lo he escuchado Qué mucho, bárbaro. mucho Sí, sí, en los congresos, en esas discusiones. Eso sí. Es horrible. Bueno, errores al usar las locuciones latinas. Curriculum, su plural es curricula, no es curriculums, porque en el latín no existe ese plural con una S. Entonces, si quieren usar la S, pónganlo en castellano. Currículo, currículos, ningún problema. Hay otro problema, que es dónde van los puntos. Por ejemplo, en et al solamente va en la al, porque es et, que significa y, ali, otros. Entonces el et está completo, no es una abreviatura. ¿Por qué ponerle una i, un punto? Sin embargo, aparece sistemáticamente. Opsit. En opsit sí va los puntos en los dos casos, porque los dos son abreviaturas. Opusitatum, en la obra citada. En ese caso tienen que ir los dos con punto. Luego en SS, stricto senso, o lato senso, LS, los dos también deben llevar su correspondiente punto, porque son los dos abreviaturas. Su Pero- señoría lleva puntos. Su señoría, La abreviatura de su señoría que ponen los abogados es ese. eh, Lleva los dos puntos. yo diría que sí. La verdad que no sé si hay, Sí, si hay sí una lleva. forma, no sé si hay Porque una cuando forma. termina un escrito, un abogado Mm, pone SS mm. y algunos lo ponen con puntos y otros sin puntos. Claro, no sé si hay una forma Sí, especial señoría, para la sí. abogacía, no Yo lo que sé. estaba también antes, claro, era su Su señoría señoría SS ponen los abogados. y su seguro servidor también había. No, ese 3S. Eso, Claro, seguro. pero te digo, no sé si hay, No si hay a lo sé mejor si una los usaban. fórmula que ya se ha consagrado en abogacía, porque los abogados tienen formas de utilizar las palabras, y te lo digo porque mi hijo es abogado, Sí. tienen formas de utilizar las palabras totalmente Yo diferentes, leo con muchos significados escritos diferentes. y muchos escritos en los cuales los abogados, por ejemplo, en el SAC, que es el sistema interno para trabajar en abogacía, que estamos habilitados, somos peritos oficiales, y veo lo que muchos abogados ponen SS, Ujú, que significa su señoría, al Ujú. final. ujú. Algunos lo ponen con puntos, otros lo ponen sin puntos. No sé si ya tienen una fórmula especial. Ese, eso ese ya no lo sé. conjunto debe haber sido la SS nazi. Sí. Una cruz ahí al lado. Un ejemplo. Bien, uy, perdón. Se me fue. ¿Todo nuevo? Metí el dedo donde no es. Ah, claro, ahí sí lo haces mucho más rápido. Esta fui yo, esta no es la tecnología. Fui yo que metí el dedo en el medio. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, y acá es muy importante también. Ah, ¿lo estás por compartir de nuevo? Ahí está. Vos decime cuándo. Acá una de las cosas que suele preguntar la gente es cómo escribirlo, si va con itálica o cursiva, si va con negrita o no va con negrita. Bueno, eso depende de cada una de las normas, si son ISO, APA, I, etc. Por eso te digo que no sé cómo serán las normas para los abogados, deben tener su norma propia. Porque esta, por ejemplo, es la norma de los psicólogos, y sin embargo se ha generalizado tanto que en la mayoría de los congresos y journals utilizan esta y dicen utilice la norma APA para las locuciones latinas. Sí. ¿Por qué no tiene acento curricular? ¿A dónde? En latín no dice Porque es curricular. latín, porque es latín. Ah, está bien. Vos sabés latín. Él hizo latín. Me extraña que es Montserrat. Eso me extraña. Monserratense. Bueno, entonces ahora los errores de estilo. En comunicaciones científicas se prefiere siempre el uso de un estilo impersonal o preferentemente la voz pasiva. No vamos a decir, fuimos al campo y recogimos muestras, sino se realizó una campaña en la que se recogieron muestras o fueron recogidas muestras en la campaña de, porque no estamos escribiendo nuestro diario íntimo de paseo, fuimos, hicimos, nos encontramos con, no, sino que debe ser de manera impersonal y preferentemente la voz pasiva. Entonces, estos son errores de estilo comunes. Eso, perdón, ¿para escrito o para lo Para verbal? escrito. En lo verbal podés utilizar un lenguaje más coloquial, depende del contexto. Por ejemplo, nosotros acá estamos en una reunión que es de los profesionales, pero estamos
echando muchas cosas muy coloquiales, no hay problema. Pero en lo escrito siempre debe utilizarse el modo impersonal. Bien. El abuso de la expresión lo que es. Por ejemplo, se analizó todo lo que es la zona, toda la zona, ¿no? Lo que es la zona alrededor de este abuso de esta expresión, y que también lo escucho todo el tiempo en los periodistas, sí, porque nos enteramos de lo que es el tema de... No, nos enteramos del tema tal, punto. Este abuso es espantoso. Disminuye mucho la calidad del texto que uno lee. Cuando uno lee todas estas cosas, por supuesto, un errorcito siempre a uno se le puede escapar, pero si uno encuentra 3 o 4 o 5 de todos estos que hemos mencionado, uno termina diciendo, pero esto es burro, ¿quién escribió esto? Bien. Ahora, dudas, comentarios, preguntas, estamos listos. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Ahora con el tema de las comas también, ¿no? Sí, la puntuación. La puntuación. es Muy decir, buena acotación. ¿dónde ponen las comas? Muy buena Los puntos acotación. acá, Y los puntos el seguidos. Eso significaría todo un curso. Y les explico por qué. Porque no se ponen en cualquier lado. Tienen reglas. Por ejemplo, si hay una inversión entre el sujeto y el predicado, o una inversión entre el verbo y el objeto principal, hay que poner una coma. Los complementos explicativos van entre comas. Cuando se hace una enumeración van entre comas. Y contra lo que mucha gente cree, antes de poner la I también va la coma. Entonces estuvo Juan, Pedro, Manuel, coma, sí, y cada uno va con coma y también va porque con... uno Ya piensa que sabe ya que suprimir va la coma y, Va la y uno coma. no se anima y a la tiene que ponerla. poner. Pero Pero se puede poner después de la I. sí. Es todo un tema, el tema de las comas, los puntos. Y una cosa que me importa, es importante lo que acotaste, porque es importante decir, traten de usar oraciones cortas. Porque yo he llegado a leer oraciones de 20 renglones, sin un punto, sin una coma, entonces al final no saben de qué están hablando. Sí, no, bueno, eso No saben a qué se refieren, no se entiende nada. Entonces, cuanto más corta la oración, menos posibilidades de cometer errores. Por supuesto, si uno tiene ya cancha, lo hace con más complementos explicativos, mete alguna cosita ahí para que sea más vistoso. Pero tiene que estar muy seguro de cómo lo está haciendo, porque si no, no se entiende nada. No, y aparte, yo me acuerdo siempre, había, por ejemplo, uno al colocar mal la coma, inclusive también los acentos, Ujú. por ejemplo, una frase, señor, muerto está, tarde llegaremos. Ujú. Señor muerto, esta Esta tarde tarde. llegaremos. Está bien. O sea, bueno, esto es- ¿quieren le un estoy hablando al pone la muerto y por coma? otro lado le estoy hablando a mi señor. Pero miren un ejemplo en un tango. Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Yo le pongo una coma y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Claro, Cambia todo. Cambia absolutamente todo. Graciela. Sí. Sabrina, por favor, ¿no tenemos alguna pregunta en el chat? Vos que estás ahí. Por el momento no, pero si quieren hacer No, al principio, a la gente que está en forma virtual, de que si desean hacer alguna pregunta a la colega Graciela Arguello, la hacen por favor. Así la podemos ver. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay preguntas de parte de nuestra institución, del Colegio Profesional de Córdoba de la provincia, del Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba, Graciela Arguello, te agradecemos muchísimo por tu deferencia de estar esta tarde acá, y para la gente que está en forma virtual, agradecemos muchísimo. Siempre para nosotros es muy importante todo lo que sea cualquier tipo de conocimiento, ya sea como este conocimiento es precisamente explicado para cómo redactar informes, porque muchas veces nos olvidamos de algunas cosas y realmente esto es muy importante de lo que hemos estado charlando acá y que te agradecemos muchísimo en parte de nuestra institución. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y un caramelo. Y son datos que más que se deberían dar en el grado, ¿no? Antes de estando. Bueno, Ya pero aprendí la había opciones ortográficas, Porque nosotros, yo ya casi no antes del escribo más. PRM, Si ustedes hacen una WhatsApp, no más yo. Pero bueno, agradecemos también. que esto le atrofia el... Sí, yo ya, uno Te ya aprendí. agradecemos también a todos los que han estado que virtualmente. Claro, te quedas. Te agradezco.
¿Cómo? No, que agradecemos también a todos los que están en forma virtual, Por supuesto. a todos los colegas y no colegas que por distintas formas se han comunicado con nosotros. Agradecemos a los que han venido, pero también a los que están en forma virtual por el Google Meet en nuestra institución. Muchas gracias. Ya lo cortamos. Yo quiero dejar una Espera, inquietud, pero Clarita quiere agregar. no, yo la inquietud que quiero decir, a ver si vos que ahora que estás analizando todo eso, la diferencia que muchas veces se la pone confundida entre el término conservación y preservación. ¿Cuál es la diferencia real? Yo tengo una, pero yo no sé si es cierto. A ver, ¿cuál Porque cuando la busco, no, es como que el significado no me lo dice así. Conservar algo es conservarlo tal cual está. O lo tenés, lo conservas. Yo tengo este objeto, lo conservo así como está. Y preservar es algo que yo lo puedo usar, pero, uy, mira, y eso que yo lo pago. No, pero yo lo había pagado. Capaz que sabe. No. Como algo de que vos lo podés hacer, lo podés utilizar, por ejemplo, no sé, un ambiente o alguna cosa, pero preservando, digamos, algunas cualidades, aptitudes o características que tiene. En cambio, el conservar es como que vos no lo modificas para nada. El conservacionismo, sobre todo, porque Sí, pero yo no conservación sé. y preservación podrían intercambiarse entre sí, porque tienen, según la RAE, significados muy semejantes. Pero cuando vos hablas de un conservacionismo a ultranza, eso no se toca. Entonces, eso puede ir en contra del desarrollo Claro, sostenible. sí. Por eso hoy, más que hablar de conservación, los términos que se prefieren son no conservación, sino desarrollo sostenible. Entonces, eso está implicando que sí vamos a trabajar, sí vamos a intervenir, pero lo vamos a hacer de manera sostenible. Porque si vos seguís utilizando la palabra conservación, como vos bien decís, queda siempre la idea de que No lo puedes se tocar. inmoviliza. En Se cambio, la de moviliza. preservación, me parece que Sí. preservación es preservarlo de aquellos efectos o cosas que lo pueden dañar. Que lo pueden O sea, dañar, el cuidado ambiental y estaría podés hacer dentro un de uso de el- la- el- Podés hacer un la uso, preservación. digamos, de la... Claro, claro. Pero bueno, yo lo he visto muy Pero así. por eso, en general, hay una resistencia cuando uno quiere ser estricto al uso de conservación, prefiriendo desarrollo sostenible. Porque de lo contrario Claro. decís, no, lo dejamos ahí, no lo podemos usar. ¿Y de qué vivimos? ¿Vamos a las cuevas de Claro. nuevo? Bueno, Bueno, A mí me parece que va a pasar mucho tiempo, Graciela, de que la gente se acostumbre a decir sostenible en vez de sustentable. va a pasar mucho tiempo hasta que dejen de cometer esos Claro, horrores. pero esto va a ser toda la vida, porque ahora hoy en día la gente joven no sabe ortografía, no sabe reglas gramaticales, no sabe verbos, no sabe Pero nada. aparte conspira contra la educación de esa gente joven los comunicadores Y sociales. los celulares y No, y los comunicadores sociales, si ellos comunican mal, van la muertos. mejor forma, decía un profesor que yo tenía en el secundario, la mejor forma de saber ortografía es saber leer mucho. Claro, leer mucho. Bueno, pero Y ¿qué ahora va a con pasar la nueva tecnología, Nadie lee. nadie lee. Es más, los comunicadores, como dice Graciela, y la gente que hace medios, la que hace medios, es todo instantáneo, son flashes. O sea, es por eso que las películas de larga duración no están siendo importantes, o sea, todo es ya, es rápido. Pero al margen, los famosos influencers, muchos de ellos tienen horrores de ortografía. Horrores. Sí, que escriben, hola, ¿qué tal? Y ponen una cara. Una casa. No, bueno, Pero sí, se ya escriben- ahora Como es todo escriben en con los símbolos. jóvenes. No, claro, los jóvenes, y ni sé lo que va a pasar la próxima generación. Porque los chicos hoy en día en la escuela, hay evolución. sí, en la escritura, No, en la sí, lengua también. en la lengua lengua y en también. la escritura. Creo que había un estudio de el promedio de palabras que utilizan los jóvenes, creo que es algo así como 300, No más de 300. algo así. Nosotros usamos por lo menos 20, de 2000 para arriba. Despedimos a la gente que está en forma virtual, le agradecemos muchísimo y agradecemos a Graciela Arguedo, la colega, matrícula profesional 132, y bueno,
Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima charla o conferencia.